La comunión del diablo. Relato de Richard Correa. Cuando aquella tímida chica entró al salón de clases, el rechinar de las antiguas puertas parroquiales acapararon la atención del grupo. Fue inevitable que todos volteásemos a verla. Era como aquellas escenas en la escuela cuando, en medio de la clase, mientras el maestro imparte sus conocimientos, hace su entrada aquel alumno irresponsable atrasado, quedando toda el aula en silencio y volteando a observarlo. La única diferencia de este momento era que nuestro maestro era un sacerdote y nuestras clases de catequesis preparándonos para nuestra primera comunión. Antes de la interrupción, nuestro sacerdote, don Heraldo, nos hablaba sobre la última cena que Jesucristo celebró con sus 12 apóstoles, y que ésta era considerada del origen del acto ceremonial del sacramento de la Eucaristía. Casi como coincidencia, antes del ingreso de esta chica, el grupo de nosotros era de 11 niños. Me llamó la atención y le comenté a Daniel, mi compañero de banco. Ahora sí, ya estamos los 12 apóstoles. Ojalá ella no sea Judas, respondió Daniel entre risas. Aquella chica de nombre Liliana me pareció extraña desde el comienzo. Nunca la había visto por el vecindario, y en su andar miraba hacia el suelo algo temerosa, con cierta vergüenza típica de nuestra edad. Uno de los monaguillos la dejó en la entrada del salón, y el padre Heraldo le invitó rápidamente a tomar asiento. Su actitud y caminar daban cuenta que no quería estar aquí. Pensamos que tal vez había sido enviada a la fuerza por sus padres, así como muchos de nosotros para cumplir los sacramentos católicos, que tal vez a esa edad no comprendemos o no estamos preparados del todo. Me quedó grabado su extraño caminar, con los pies hacia adentro y su largo vestido blanco desgastado que cubría su flacuchento cuerpo. Aquello le daba una apariencia muy tenebrosa. Fue inevitable imaginar aquella clásica característica de niñas fantasmas que suelen verse en las películas de terror. Sin embargo, lo raro de ella no es tanto su apariencia, que, por cierto, se notaba de mayor edad a la nuestra, sino que hubiese entrado a catequesis en segundo año, saltándose toda nuestra primera etapa de preparación del año anterior. Algo inusual para todos, que habíamos tenido bastantes clases que soportar. Nuestros padres nos acompañaban a ciertas clases, y a la salida se reunían siempre a conversar entre ellos. También, después de la misa del domingo, se rumoreaba que Liliana era familiar cercano de alguien a la parroquia, motivo por el cual aceptaron su inserción en segundo año de catequesis. Sin embargo, había otros rumores algo más oscuros que hablaban de que su incorporación era por la necesidad rápida de recibir su primera comunión. Al parecer, no era una chica muy buena, y muchos decían que tenía extrañas costumbres y que practicaba la brujería. También que en casa trataba pésimo a sus padres y era totalmente desobediente, quienes, al no encontrar forma de corregirla, creían que la mejor forma de hacerlo era a través de la religión y que recibiera prontamente a Cristo en su cuerpo. Con el paso de los meses, entendimos que no era ni uno ni lo otro. Detrás de aquella incorporación había razones aún más oscuras y demoníacas, desatando una cadena de horrorosos eventos. Fue luego de la segunda clase que nos atrevimos a acercarnos a ella, pero Liliana repelía cualquier intención de acercamiento. Ella era muy callada y la comunicación de su parte era casi nula. Quienes habían intentado entablar alguna conversación solo recibían de vuelta aquella mirada siniestra y penetrante, casi perturbadora de sus enormes ojos negros como el abismo. El padre parecía obviar su nula participación, casi no importándole y menos exigirle como al resto. Fue en uno de aquellos espacios de recreo que, junto a Daniel y Francisca, nos acercamos a ella. Sentada en el pasto en los jardines de la parroquia, nos observaba fijamente mientras bromeábamos y algunos jugaban por los alrededores. Su mirada era fija, pero a la vez perdida. Nos acercamos, pero pareció ignorarnos. No fue hasta que tocamos su hombro que acaparamos su atención.
Casi sin gesticular, sus siniestros y aterradores ojos cargados de odio se clavaron en nosotros, causándonos una incomodidad y sensación extraña que podría describir casi como miedo. Fueron largos los segundos en que no quitó su mirada en los tres. Nos recorría uno a uno con aquellas oscuras pupilas que juraría que eran anormales, pues parecían enormes y resaltaban aún más con esas ojeras amoratadas y rostro de piel mortecina que poseía. ¿Te gustaría compartir con nosotros? Fue Francisca quien tuvo el atrevimiento de preguntar, acompañando sus palabras con una amable sonrisa. Esperamos una respuesta que nunca llegó. Solo nos siguió observando de manera perturbadora mientras sus manos cortaban pedacitos de pasto. Después, Daniel habló y todo se fue al carajo en ese instante. Mejor vámonos, perdemos el tiempo con la rara. Las palabras de Daniel parecieron desatar todo su odio. Sus manos pasaron de cortar pasto a escarbar el suelo con firmeza. Sus uñas removían la pastosidad hasta tocar la tierra misma, reflejando claramente en ello su malestar hacia nosotros, en especial a Daniel. Pronto comenzó a susurrar palabras indescifrables que parecían ser un extraño dialecto. Sus labios a cada segundo ganaban velocidad y los susurros pasaron a un segundo plano. Nos llamó la atención la gesticulación de su boca, en donde su mandíbula comenzó a moverse de formas extrañas y anormales. Era como sacándola hacia afuera y hacia los costados y desencajándola. En este momento, sus susurros cambiaron a ser gemidos casi guturales. Sus manos se agitaban a mucha velocidad sobre la tierra, enmugreciéndose. Era como ver un perro escarbando desesperado en busca de un hueso enterrado. Nos miramos confusos ante la anormal escena de la chica. Luego, Daniel nuevamente volvió a abrir su boca estúpidamente. Ahora se cree perro, acompañado de risas. Su acción se detuvo en seco y clavó aquella mirada llena de odio solamente en Daniel. Luego, súbitamente, saltó como un animal voraz sobre él con una descomunal e inusual fuerza que lo tumbó al piso al instante. Ya montada sobre él, lo tomó por el pelo con ambas manos y comenzó a azotarle la cabeza contra el pasto violentamente, para luego, con sus asquerosas manos llenas de tierra, propinarle arañazos en su rostro continuamente. Aterrorizados y sin intervenir del pavor, solo observamos gélidos el demencial acto que prontamente era el centro de atención de todos los chicos. Rápidamente y ante el griterío, llegó el padre Heraldo, quien ágilmente quitó a Liliana del maltrecho cuerpo de Daniel, abrazándola fuertemente por la espalda, mientras seguía forcejeando y gritando en forma demencial. El padre algo susurró en su oído por algunos minutos, que para algunos fueron más bien rezos que lograron calmar su agitado estado. Pronto se tranquilizó del todo, y el padre a viva voz preguntaba qué rayos había originado la pelea. Todos callaron, incluso nosotros sabiendo los motivos, y el llanto no se hizo esperar en Liliana, quien, manos a la cara, yacía arrodillada junto al padre, victimizándose claramente. Daniel permanecía aturdido en el suelo, aterrado. Con sus manos tocaba su adolorida nuca y también palpaba los rasguños propinados por la chica. Como se esperaba, el padre apuntó las culpabilidades sobre Daniel, hablándonos en un tono de reprimenda mientras pasaba un pañuelo a Liliana para secar sus falsas lágrimas. El hecho terminó abruptamente nuestro recreo, convidándonos a volver a clases con total enfado. Ayudamos a incorporarse a Daniel y caminamos en total silencio y apenados al salón, cuando a mis espaldas sentí la extraña presencia de la chica, quien era abrazada y acompañada por el padre en un claro acto de consuelo. Giré mi cabeza y la observé detenidamente cómo se secaba sus lágrimas. En ella pude notar una risa burlesca. Claramente se reía de nosotros. Al terminar la jornada, el padre Heraldo conversó largos minutos con los padres de Liliana, quienes mostraban un rostro algo afligido, o al menos eso notamos cuando nos topamos en las afueras parroquiales.
Lo más extraño de todo fue que en ningún momento conversó con los padres de Daniel por la pelea, ni siquiera la clase siguiente ni el resto de los próximos meses. Si bien nuestro distanciamiento hacia la extraña niña se incrementó luego de aquel horrible episodio, era más el pavor que generaba su presencia y por su anormal comportamiento que solo los tres conocíamos. Los meses próximos no estuvieron exentos de situaciones anormales y escalofriantes que solo incrementaron nuestro miedo hacia ella. Fue ahí cuando comenzamos a tener otras ideas y pensamientos respecto a Liliana, ideas mucho más terroríficas y escalofriantes. Fue un sábado que llovía a cántaros. Aquello me tenía algo desconcentrado de la clase y la voz del padre resonaba en mis oídos en forma disonante. Estaba idiotizado con los fulgores de los relámpagos y la lluvia azotando el ventanal del aula, impulsada por la torrencial ventisca. De pronto, caí en cuenta que, en los enormes ventanales a mi izquierda, se reflejaba nuestra aula, producto de la grisácea y oscura tarde invernal y de las fuertes luces del interior. Podía observar a cada uno de los chicos sentados en sus pupitres. De forma súbita, me vino a la mente la necesidad de buscar el reflejo de Liliana, idiota e infantilmente pensando en la posibilidad de que sea una chica vampiro. Una sensación de pavor me invadió, pues de aquel siniestro episodio nunca más fui capaz de mirarla a la cara. Sin embargo, inquietantemente siempre estaba atento a su presencia. En instantes, y luego de voltear mi vista bastante, di con su reflejo. Estaba sentada como de costumbre en los últimos pupitres, ocupada en lo que parecía ser alguna escritura, cuando de la nada enderezó su cabeza y dejó caer el lápiz de sus manos. Fue como si hubiese notado que a través de los ventanales intentaba observarla. Su cabeza volteó hacia el ventanal y pronto comencé a sentir que también me observaba a través de ello. Enderecé mi vista asustado y mis pulsaciones se aceleraron rápidamente. Temeroso, observé de reojo al ventanal, lentamente y girando casi inconscientemente mi cabeza hasta dar con ella. Ahí estaba, pero esta vez de pie mirándome fijamente a mis espaldas, para luego comenzar a caminar en mi dirección. Con horror retomé mi posición erguida y mi vista hacia el padre, quien seguía hablando no sé de qué. Mi respiración se agitó y me hice pequeño hundiéndome en el asiento. Pasaron eternos los segundos y nada inusual ocurría, pero me era imposible quitar la vista de enfrente. Intenté recomponerme de las horribles sensaciones y volteé rápidamente al ventanal para cerciorarme que todo estuviera bien, pero fue la peor decisión. El reflejo de su horrenda silueta erguida estaba a escasos metros de mí, tumbándome hacia atrás del espanto desde mi silla. Aquella imagen horrorosa era imposible, pues su reflejo en el ventanal era fantasmagórico y demoníaco. Sus ojos eran completamente rojos y su mandíbula se abría a tal punto que desencajaba. Rápidamente volteé para verla directo, y lo más extraño y siniestro era que Liliana permanecía sentada en su pupitre. Nunca se había levantado de él. Las risas no se hicieron esperar ante mi caída. Me sentía confundido, desorientado, y no daba pie a lo que acababa de pasar. Me convencí que solo era mi imaginación. Daniel me ayudó a reincorporarme en el asiento, mientras los chicos seguían a carcajadas burlándose de mi torpe momento. Fue inevitable no mirar hacia atrás, y mientras todos reían, ella permanecía en total seriedad con sus ojos oscuros pegados a mí, dándome una sonrisa espeluznante, pero suficiente como para comprender que lo había hecho a voluntad. Luego de contarle a Daniel y Francisca, el miedo se hizo insondable en los tres. No solo yo estaba siendo víctima de extraños sucesos a causa de Liliana, por lo cual nos estaba costando incluso asistir a las últimas clases. Temíamos de su sola presencia, a tal punto que nos obligaba a agachar la cabeza cuando nos cruzábamos o pasábamos cerca de ella. Daniel confesó que se había orinado la noche anterior, producto de una horrenda pesadilla.
En esta, Liliana a través de la ventana se incorporaba en su cuarto con aquel horrible vestido blanquizco del primer día. Flotaba y con aquellos ojos completamente negros se le montaba en la cama como la denominada subida del muerto. Y ella le dijo al oído: «Ni aun cuando te confieses y comulgues, tu Cristo te salvará de mí». Después comenzó a levitar sobre su cama con sus dientes completamente negros, podridos y malolientes. Su pelo le cubría completamente la cara. Cuando nos contó semejante pesadilla, creo que también nos hubiésemos orinado. Francisca, por su parte, comentó que aquel día de nuestro primer encuentro con Liliana, y ya por la noche, los perros de su casa no paraban de ladrar intensamente. Era alrededor de la medianoche cuando el bullicio la despertó, obligándola a observar por la ventana con una extraña sensación de peligro. Cuando se asomó, dijo haber visto una figura de una chica vestida de blanco, con su cara oculta por largas cabelleras negras justo frente a su cuarto. Aún sin claridad por la penumbra, tenía la sensación de que se trataba de Liliana. Avisó atemorizada a sus padres de la presencia, pero cuando salieron no había rastros de ella, solo los incesantes ladridos de los perros en el ambiente. Semanas después, habíamos llegado a la etapa final de nuestra preparación. Era momento de la confesión y penitencia, nuestra última parte de la orientación. Liliana, extrañamente, solo asistió a la primera de 2 clases. Fue en medio de esta, justo cuando el padre nos hablaba del proceso de confesión y del examen a conciencia que debíamos hacer sobre nuestros pecados a corta edad. Fue en medio de esta, justo cuando el padre nos hablaba del proceso de confesión y del examen a conciencia que debíamos hacer sobre nuestros pecados a tan corta edad, que Liliana se tumbó al suelo de la nada en una especie de ataque epiléptico. Se retorcía en el piso con espasmos, completamente agarrotada, mientras que de su boca comenzaba a expulsar asquerosos fluidos espumosos y de tonalidades amarillentas. Sus ojos se voltearon totalmente hasta perder su pupila, y sus dedos adoptaron una posición tiesa como de garras. El padre, como pudo, la asistió y mandó rápidamente por una monja que tenía conocimientos de enfermería. Rápidamente la ambulancia se hizo presente, como también los padres de Liliana, quienes se les dio aviso de inmediato. La preocupación se había apoderado de todos, y aquella clase fue suspendida. Atónitos, asustados, e incluso con algo de tristeza quedamos aquella tarde observando cómo la trasladaban al hospital. Obviamente, luego de aquel episodio, Liliana no se presentó a la última clase de la semana siguiente, poniendo en duda su participación en la ceremonia final de nuestra primera comunión. Por fin, había llegado el día. El sábado estaba gris, y no sé si ello había enrarecido el ambiente tanto dentro como afuera de esa enorme iglesia. Me sentí tembloroso y con frío, pero pensé que se trataban mis nervios previos a la ceremonia. Mis manos sudaban excesivamente, y me sentía algo ahogado en aquel traje formal y corbatín. Sin embargo, cuando comenzaron a llegar los chicos, la multitud de familiares y la iglesia se mantuvo casi a tope de feligreses buscando el mejor banco. Comprendí que aquello que me intranquilizaba de sobremanera era ella. Desde el comienzo, me la pasé observando detenidamente a cada uno de los que hacían su ingreso, pero mis ojos colapsaron cuando la masa se agolpaba por las puertas a minutos de iniciarse la ceremonia. Con el pasar de los minutos y la totalidad de personas instaladas, respiré algo más profundo. Al parecer, la endemoniada chica no participaría. Observé a Daniel unas bancas más hacia mi izquierda, junto a sus padres, quien, con un gesto pasando su mano por la frente, me dio a entender que estábamos a salvo. Lo tenso de nuestros rostros comenzó a aliviarse, a soltar más sonrisas y miradas alegres con el resto de mis compañeros. Era bastante gracioso ver a las chicas vestidas como novias con aquellos zapatos de charol y resplandecientes, y más de alguna con un exorbitante peinado o velo cubriendo sus cabezas. ¿Qué decir de nosotros?
en vestidos como novios en miniatura, empuñando rosarios y con nuestro crucifijo de madera colgando de nuestro pecho. Cuando pensamos que todo estaría bien, Liliana hizo la entrada junto a sus padres. Fue como un maldito déjà vu de aquel primer día que ingresó a la clase. Los tacones de su madre resonaban en toda la iglesia, haciendo imposible que la gran mayoría no volteara sus cabezas curiosamente. Liliana vestía obviamente de blanco, pero se notaba que su vestido no había sido adquirido para la ocasión. Tenía un claro aspecto y actitud de no querer participar. Parecía que no quería avanzar a los primeros puestos en donde estaba coordinado que estaríamos los comulgantes y sus padres, muy cerca del altar y de las principales figuras religiosas que parecían aclamar un imponente crucifijo central de tamaño y confección tan real que Jesucristo llegaba a darnos cierto escalofrío. A los costados e iluminando los pasillos habían más imágenes de santos. Liliana, con ojos intranquilos y casi psicóticos, las observaba de lado a lado, encogiendo su cabeza, casi metiéndola entre sus debiluchos hombros. Parecía tenerles un inmenso pavor a las figuras religiosas. Casi a tirones, llegaron con ella al segundo banco, donde estaban destinados. Con la cabeza agachada se sentó, y sus piernas, de inmediato comenzaron a saltar intensamente como un tic nervioso. Me desconecté de todo inconscientemente, y mi atención y miradas recayeron sobre ella, llegando incluso a que mi madre me jalara del brazo para que me concentrase en la ceremonia. Una melodía suave, acompañada de bellas voces de las coristas de la parroquia, daba inicio a la ceremonia y la bienvenida al sacerdote que brillaba en blanco con una estola lila. Luego de la parte aburrida para nosotros en la que debíamos escuchar lecturas bíblicas y los largos sermones sacerdotales, llegó el momento de realizar nuestro examen de conciencia en total silencio y arrodillados, dando cuenta de nuestros pecados ante Dios. ¿Qué pecados íbamos a tener a nuestra edad?, me pregunté en esos instantes, recordando que en una ocasión junto a Daniel habíamos hojeado una revista para adultos que había sacado a escondidas a su padre. Le pedí perdón por ello. Después, una suave melodía llegó a mis oídos, perfecta para el arrepentimiento, pero que casi me llevaba al sueño. Abrí un ojo para observar a mi lado, y todos parecían concentrados en el acto, dándome la idea que era el único que había confesado sus pecados tan rápido, incluso pensando que quizá mis compañeros tenían una vasta lista de pecados cometidos. ¡Qué ingenuidad la mía! De pronto, aquella paz se irrumpió en forma súbita, con unos murmullos sollozantes provenientes a mis espaldas. Prontamente se transformaron en frases completamente audibles para los más cercanos donde provenía. No te acepto, no te aceptaré nunca dentro de mí. Eran las frases murmurantes que llegaban a oídos de los cercanos y que pronto se dispersarían a los demás. Los más cercanos comenzaron a inquietarse y mirarse algo sorprendidos, y pronto se escucharon más murmullos que parecieron callar las voces. Después todo siguió con normalidad, pero aquella quietud duró solo algunos minutos, pues pronto comenzaron a escucharse murmullos más fuertes, guturales y disonantes como también atemorizantes. Los macabros gritos rompieron el momento, y el sacerdote perplejo, sin aún entender qué ocurría, detuvo la ceremonia. Era Liliana la causante del aterrador alboroto, quien arrodillada y en un estado imposible de describir, hacía pedazos una pequeña Biblia que llevaba en sus manos para la ocasión. Se metía a la boca las páginas como queriendo comérselas, mientras gemía como un animal rabioso, escupiendo posteriormente los trozos de papel. «El cuerpo de Cristo, amén. El cuerpo de Cristo, amén», repetía con burlonas risas mientras echaba las páginas a su boca y luego las escupía hacia todos. Sus padres, aterrorizados, pero a la vez avergonzados, intentaban controlar a Liliana, recibiendo manotazos y empujones de forma violenta. La madre se echó en llanto, y la consternación se apoderó de todos los presentes, en donde algunos se acercaron en intentos de ayuda,
mientras que otros, con sus manos a la boca, no daban crédito de la locura que presenciaban. La intensidad de la furia y la locura se incrementó. Pronto, algunas familias comenzaron a apartarse e incluso salieron de la iglesia aterrorizados. El sacerdote se acercó rápidamente junto con sus diáconos en ayuda, y Liliana pareció quedar al centro de un círculo de personas, en donde nadie tenía el valor de acercarse, pues cada intento la enfurecía y los arrebatos eran de mayor intensidad. El sacerdote se abrió paso entre la multitud, y cuando Liliana notó su presencia, le entregó no solo una mirada desafiante, sino también una postura corpórea como dispuesta a un enfrentamiento casi corporal. Los ojos en cólera parecían haber reventado en sangre, llenos de odio y violencia que canalizó luego hacia sus labios, lanzando groserías irrepetibles que dejaron aún más estupefactos a la multitud. No conforme con la herejía, vinieron los escupitajos sobre el sacerdote, mientras levantaba su vestido dejando expuesta su ropa interior, realizando movimientos pélvicos. Fue ahí que la gente no soportó más y comenzó la estampida horrorizada. Muchos taparon los ojos de sus hijos ante la aberración y la herejía presenciada. Todo fue consternación y confusión. Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo en la casa del Señor. Precipitadamente, Liliana se desvaneció, golpeando su cuerpo contra el piso. Casi de inmediato comenzó a convulsionar brutalmente, dando brincos a tal punto que parecía suspenderse en el aire por unos segundos. Mi papá, que era uno de los pocos que intentaban prestar ayuda, nos apartó abruptamente, indicándole a mamá que me sacara del lugar, quien me tomó del brazo con ademanes de querer abandonar la iglesia. Pero su curiosidad era tal que solo nos movimos unos metros. Quedaban pocas personas dentro de la iglesia. Los diáconos habían ayudado a sacar la mayoría de la gente en orden y alejarlos de tan macabro espectáculo. De un momento a otro las convulsiones cesaron y se pensó que Liliana se estaba estabilizando. Temeroso detrás de un pilar, recordaba cada uno de nuestros episodios con ella. No había olvidado absolutamente nada de los extraños sucesos y experiencias que habíamos vivido con Liliana, y todo esto, para mí, era la confirmación de la maldad. Cuando todos esperábamos la calma y que pronto llegase atención médica, todo se puso peor. Fue aquí cuando todo esto tomó connotaciones demoníacas. Abrió lentamente sus ojos y sus rígidas extremidades comenzaron a adoptar extrañas posiciones antinaturales o imposibles para un ser humano. Su cabeza estaba completamente hacia atrás, casi con su cuello dislocado o extendido de manera anormal. Su tronco comenzó a levantarse por completo, suspendiéndola en el aire por largos segundos. Dios santo, quedé perplejo sin poder quitar la vista de aquella aberración. Era imposible tal contorsión corporal y parecía que su columna se fracturaría a la mitad con aquel espantoso crujido de vértebras. Luego de quedar suspendida, sus brazos pellejudos comenzaron a expandirse y sus dedos se agarrotaron como garras, adoptando posiciones casi como de estar siendo fracturadas. ¿Qué clase de enfermedad es esta?, me pregunté sumido en espanto. Nadie se atrevía siquiera a tocarla. En instantes, su cabeza comenzó a girarse en dirección al sacerdote y nadie había caído en cuenta de sus ojos, que en el comienzo de su ataque parecieron desaparecer o voltearse. Ahora estaban completamente negros como el abismo. Su oscuridad era tal que no podíamos distinguir con certeza la dirección de su mirada. Pronto, su tráquea comenzó a moverse extrañamente y a abultarse de manera sobrenatural, de las cuales salieron unas aterradoras frases, pues no fueron sus labios de donde emergieron las nefastas palabras, ni tampoco era la voz de una niña. Ni comulgando, esta pobre alma será tuya, Padre. Luego de aquella espeluznante frase, su cuerpo cayó de golpe al piso, pero comenzó a levantar y contraer su pelvis y a sonreír macabramente, dirigiendo nuevamente sus palabras hacia el sacerdote.
¿Quieres este cuerpo, sacerdote?, preguntó burlonamente mientras seguía con aquellos movimientos. Sus padres, angustiados, no reaccionaban, solo observaban el comportamiento enfermo de su pobre hija. Pronto, la madre no soportó más y lanzó un enorme y despavorido grito sobre su hija. El eco resonó con fuerza, tanto que llegó hasta los oídos de la multitud que se parapetaba en las afueras intentando ver qué sucedía realmente. Aquella petición resonante y llena de sufrimiento de su madre pareció como ser escuchada por el subconsciente de su hija. Se desplomó nuevamente, pero esta vez en un estado de inconsciencia. Casi al mismo tiempo se presentaron los paramédicos socorriéndola de inmediato en el lugar, y después de varios minutos se la llevaron en camilla ya estabilizada directo al hospital. Minutos más tarde, el sacerdote se reunió con las familias y se tomó la decisión de retomar el ceremonial unas horas más tarde, considerando que casi todos tenían sus pequeñas fiestas organizadas en casa, invitados y todo coordinado para hoy. Me pareció una decisión bastante fría, pero bueno, los adultos están para tomarlas. Luego de una hora la ceremonia se retomó y transcurrió conforme al ritual. Parecía que todos hubiesen olvidado tan horrible episodio ocurrido una hora atrás. Las semanas siguientes no se habló de otra cosa más que del episodio de Liliana. Entre rumores de adultos, maestros o vecinos que de igual forma llegaban a nuestros oídos, se decía que padecía de epilepsia y otros se aventuraban a confirmar alguna esquizofrenia de la pobre muchacha. Sin embargo, seguían los rumores más siniestros que también rondaban. Había quienes decían que aquella chica estaba siendo atormentada por demonios, razón por la cual sus padres, en un intento de ayudarla, quisieron acercarla a Dios y que comulgara, tomando prontamente sus sacramentos no realizados. Aquella idea hacía más sentido que el resto, pues fuimos víctimas de situaciones macabras, extrañas y también presenciamos cosas que el resto no vio dentro de la iglesia. Las pesadillas me siguen atormentando. Hay momentos en que son tan reales que creo estar plenamente despierto y consciente cuando las veo. Por algunas noches me ha parecido verla fuera de la casa, tal cual la vio Francisca en una oportunidad, esfumándose en la penumbra rápidamente. También ha habido noches en que siento pasos de alguien rondando en el antejardín. Se escucha como pies descalzos pisoteando la hierba. Fue anoche que la sentí en la habitación, me susurró al oído, y fue tan real que me hace dudar que solamente haya sido una pesadilla. Incluso me pareció oler su asqueroso olor saliendo de su boca. Desperté completamente aterrorizado, con las pulsaciones a mil y temblando. Creo que Liliana aún nos persigue, pues no solo yo sufro de tales espeluznantes sueños, también Daniel y Francisca. Tal vez son solo miedos y traumas de tan aterradora experiencia. Lo sé. Sin embargo, podrán pasar muchos años, o tal vez toda la vida, en que no olvidaré jamás que estuve a punto de comulgar con el diablo. Relato escrito y adaptado por Richard Correa. Si quieres conocer más trabajos de este autor, te dejo sus redes sociales en la descripción y comentarios de este video. Gracias por escucharnos.